Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas es una serie de cuentos escritas por Ray Bradbury que habla sobre la llegada a Marte y la colonización del planeta por parte del ser humano, que se nos presenta con una variopinta variedad de cuentos, los cuales no tienen una especie de continuidad lineal, sino que van contando varias historias que se van uniendo con el tiempo. Entonces, con ya la información de qué es Crónicas Marcianas, voy a hacer la reseña de este texto. Lo cual, ¿cómo la voy a realizar? Pues primero haré la cuenta. Pues ya pues pues ya sabiendo que es Crónicas Marcianas, vamos a ahora sí empezar con la reseña, la cual la vamos a dividir en ya varios apartados, que van a ser al principio vamos a hacer la biografía de Ray Bradbury, luego ya vamos a ir de lleno con la reseña y posteriormente vamos a hablar sobre dos textos en particular, los cuales son Un camino a través del aire, Un camino a través del aire y El marciano. Posteriormente daré mi opinión personal y la conclusión del video. Así que yo soy Franci Adventure o Francisco Farías y comenzamos. Para esta parte el audio se corrompió, así que usaré locuendo por ahora. Bradbury nació el 22 de agosto de 1920 en Waukegan, hijo de Leonard Spaulding Bradbury y Esther Mauberg. Su familia se mudó varias veces desde su ciudad natal de Illinois y finalmente se estableció en Los Ángeles, California en 1934. Bradbury tenía dos hermanos gemelos nacidos en 1916, Leonard y Sam, pero Sam murió a la edad de 2 años. Su hermana Isabel, nacida en 1926, también murió en la infancia de neumonía. En el mismo año murió el abuelo del escritor. Esta temprana familiaridad con la muerte se reflejó en muchas obras literarias posteriores. Desde entonces, Bradbury ha sido un ávido lector durante toda su juventud y un escritor aficionado. En 1937, Bradbury se unió a la Asociación de Ciencia Ficción de Los Ángeles, una de las muchas asociaciones de jóvenes escritores que surgieron activamente en Estados Unidos después de la Gran Depresión. Se graduó de la Escuela Secundaria de Los Ángeles en 1938, pero no pudo asistir a la universidad por motivos económicos. Para ganarse la vida, comenzó a vender periódicos desde 1938 hasta 1942. Además, le sugirió practicar el método de autoaprendizaje y pasar la mayor parte de su tiempo en la biblioteca pública leyendo libros, momento en el que recién comenzaba a escribir sus primeros cuentos. Empezó a publicar en Futuria Fantasy, donde empezó a pensar en el futuro y sus riesgos. En solo 2 años se publicaron 4 números de esta revista. En estas pequeñas publicaciones, gradualmente comenzó a mejorar sus habilidades literarias, formando su propio estilo. Su trabajo inicial se vendió a revistas y, a principios de la década de 1940, parte del trabajo se había compilado en el Dark Carnival de 1947. Sin embargo, la publicación fue bien recibida por el público sin mucho interés. Eventualmente se instaló en California, donde vivió y continuó produciendo hasta su muerte. En 1942, Bradbury finalmente dejó de vender periódicos y pudo mantenerse literariamente, produciendo hasta 52 historias al año. También persiguió activamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología, visitando la Feria Mundial de Chicago y la Feria Mundial de Nueva York. En 1946, en una librería de Los Ángeles, Bradbury conoció a Margaret McClure, Maggie, quien sería su futura esposa. El 27 de septiembre de 1947, Maggie y Ray se casaron y este matrimonio duró hasta la muerte de McClure en 2003. En 1949 nació su primera hija, Susan, seguida de Ramona, Bettina y Alexandra. Durante sus primeros años, Maggie trabajó duro para darle a Ray la oportunidad de desarrollar sus habilidades de escritura, ya que la profesión de escritor en ese momento no le reportaba muchos ingresos. El ingreso mensual total de la familia es de aproximadamente $250, de los cuales Margaret gana la mitad. 3 años más tarde, surgió una colección de historias marcianas, que componen The Martian Chronicle, que se convirtió en el primer libro comercialmente exitoso de Bradbury y narra el primer viaje de Sid a Marte y su posterior colonización. El escritor admitió más tarde que considera Crónicas su mejor libro. Cuando Ray trajo al grupo a Nueva York con el agente literario Don Condon, ni siquiera tenía dinero para tomar el tren.
Tenía que viajar en autobús y solo llamó a Condon por teléfono a la estación de servicio frente a su casa. Pero en su segundo viaje a Nueva York, Bradbury fue bien recibido por los seguidores de su obra. Ray ha escrito cuentos y novelas en una variedad de géneros, desde novela negra hasta no ficción y fantasía, pero es mejor conocido como un escritor clásico de ciencia ficción y fantasía. También fue narrador y guionista de varias películas y series de televisión, incluida su colaboración con John Huston en la adaptación de Moby Dick de la película del mismo nombre de 1956. También escribió poesía y experimentación. Bien, empecemos con esto. Em, Crónicas Marcianas no es para todo el mundo, la verdad. Cuando yo pienso en Crónicas Marcianas, simplemente pienso en una especie de recopilatorio de cuentos que se unen después. La verdad es que es eso en sí. Ya que además de que son varios cuentos, no fueron escritos solo así como pam, 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 como para que estén juntos. Fueron escritos uno en uno y luego ya fuese a acabar la novela. Otra cosa muy interesante que hay que tomar de esto es que se nota que es un libro antiguo por varias cosas como las expresiones y por lo que se pensaba de que iba a ser el futuro en Crónicas Marcianas. Es muy interesante ver cosas como, por ejemplo, que se hable del año 2001, en el ejemplo del texto Un camino a través del aire, y se nos hable de que se seguía habiendo como el racismo que existía en esa época con los negros. Es muy interesante ese tema, ya que se nota que es muy viejo el libro por eso. Se nota que tiene más de 50 años por eso. Es, es increíble la cantidad de las menciones que hay a ese tipo de cosas que ahora son tan tabú en este libro y que es tan común verlo. Nuevamente nombrando ese texto se nota mucho la palabra negro. Literalmente, si yo pudiera tener una luca por cada vez que dicen esa palabra, yo estaría con una PlayStation 4 jugando aquí. Eh, Otra cosa muy interesante a tomar es la estructura. Siento que no todos los textos se sienten iguales. Siento que cada uno está escrito de forma distinta. Por ejemplo, es muy distinto leer El verano del cohete, que es un texto súper corto, a leer la tercera expedición, que es bien distinto. Es, es raro, la verdad. Otra cosa que recalcar son los personajes del texto, ya que siento de que lo hicieron muy bien. Por ejemplo, no sientes que son como todos los mismos personajes. Cuando lees, por ejemplo, la segunda expedición, recuerdo el nombre actualmente, y la tercera, porque sientes que son bien distintos y la temática es distinta. Y no sé, siento de que en cada historia se supo manejar bien lo distinto y de que, por ejemplo, nuevamente en El Marciano, y por ejemplo, nuevamente en El Camino a través del aire, el personaje Tess es muy distinto, se siente muy malo, pesado, mientras que si tomas otra historia, eh, por ejemplo, agarremos a Briggs, que también era un personaje bastante despreciable, se sienten bien distintos, no siento que son parecidos. Me gusta lo distinto que siente cada personaje. Otra cosa que aclarar, la trama, se siente bien rara, la verdad. Es como distinta. No es común de ver la trama en Crónicas Marcianas. No es una trama que tú ves en todas partes. Tú dirás, bueno, es una trama de cómo los hombres llegan al espacio. Pero se siente distinta porque se siente eh, inocente, la podría llamar. O como con mucho desconocimiento de lo que era el espacio. Porque es una obra de los años 50. Una obra donde estaban en plena Guerra Fría y donde no se había llegado a la luna todavía, donde, pues bueno, había mucho desconocimiento por cosas como, por ejemplo, de que se creía que en Marte había vida y al final no hay vida actualmente en Marte. Marte es, el planeta rojo es
está vacío, está pelado el planeta rojo, no hay vida ahí. Pero en Crónicas Marcianas se cree esto por la poca información que había en la época. Y se entiende de todas formas, porque es una obra muy de ficción. Pero lo que más se nota obviamente son los años, porque si te habla de los años 2000, me gusta mucho la visión que tiene. Porque no se siente tan futurista como se tomaba. Por ejemplo, en cosas de la época como los supersónicos, donde prácticamente los años 2000 eran guau, otra cosa. Aquí se sentía bien, se sentía común los años 2000. Por ejemplo, cuando hablaban de en la ciudad, todo ese tema, en el texto de El camino a través del aire, se siente no se siente tan alejada de la realidad. Me gusta mucho ese detalle, porque siento de que no la vivió tanto el autor como para hacer como de que fuera una ciudad ultrafuturista, autos voladores, todo ese tema. Yo creo que se sentía más bien, la verdad. Me gustó mucho la visión que tenía él de los tiempos. Ya yendo por cosas más técnicas, podríamos hablar de lo bien escrito que está en el sentido de la ortografía y de los tildes. Eso está muy bien correcto. No se siente repetitiva las expresiones que tiene. Y la verdad es que no puedo agregar mucho más, ya que es realmente como la temática del texto. Bueno, si pudiéramos agregar algo más, yo creo que sería la trama. La trama es muy distinta en cada uno, pero con el tiempo se van a entrelazar. Por ejemplo, cuando lees Hila, no entiendes muy bien de lo que trata y no sabes qué es lo que pasa, no sabes cómo termina. Y lo tienes que imaginar. Y después cuando ya viene el siguiente texto, ya te das cuenta de que lo que pasó sí tuvo gran relevancia y se entrelaza. Sientes que si lees la segunda expedición y sin leer Hila, puede que no entiendas unos pequeños detalles. Y si lees Hila y te quedas ahí nomás y no lees la segunda expedición, no puedes saber lo que pasó. Mientras que la segunda expedición te responde cómo terminó. Pero no te lo responde, no te dice, así terminó esto. Te dice como que, no, es que él... Es que... Te dice, es que Nathaniel York falló su primera expedición. Algo así te dice. No te dice así en plan lo que pasó con Nathaniel York. Solo te dice en plan lo que pasó de superficialmente. Eso me gusta, cómo se entrelaza. Porque se siente de que a veces solamente tienes que nombrar el otro texto en algunas pequeñas partes. Y funciona muy bien porque se siente conectado. No es necesario como agarrar un puente que te lleve hacia allí exactamente. Es más necesario como otro camino. En plan, no sé cómo describirlo. Se siente una conexión no tan directa. O sea, una conexión eh, entre dos hilos, podríamos llamarlo. No es una conexión tan grande, pero sientes que se conecta. Eso es lo importante. Bueno, hablamos tanto de la trama, pero ¿de qué va? Bueno, así lo podríamos decir de que trata de como lo dije al principio, de que cómo el ser humano llega a Marte y lo coloniza de a poco. Resulta interesante el ver cómo al inicio los marcianos son unos bastardos, simplemente lo son, y después ya con todo lo que van para allá, ya pues logran colonizar ya al fin. Pero se tardan tanto que es muy, no sé, es muy gracioso en mi opinión. El ver cómo fallan tantas expediciones. Es que es pavo. Y después ya llegan y todo ese tema. Pero es increíble ver cómo avanza la situación. Es cómo llegamos hasta ese momento. Bueno, luego de todo lo que ya he agregado aquí, no puedo agregar nada más. Así que vamos con el siguiente apartado, que sería ya el resumen de los dos textos más importantes. La historia comienza con una escena de lluvia y un par de viejos llamados Lafarge y Anna calentándose junto al fuego.
En su conversación sabemos que han perdido a su hijo Tom años atrás y que han viajado a Marte tratando de huir de la Tierra. Esa misma noche, Lafarge cree ver una figura en el exterior de la casa y a la mañana siguiente aparece Tom, tal y como ellos lo recuerdan. Pero obviamente no es Tom, sino un marciano capaz de adoptar la forma que anhelan quienes estén a su lado. Lafarge, Anna y Tom comienzan una vida nueva, felices de estar juntos, y los viejos tratan de no hacer preguntas y aceptar lo que ha sucedido como un milagro. Un buen día, Anna decide que deben ir a la ciudad, a pesar de que a Tom le da mucho miedo ir. Allí se separan, y en la hora en la que se volverían a encontrar, Tom no aparece. Los viejos comienzan a buscarlo, y al recorrer la ciudad, descubren que mucha gente ha querido ver a alguien a quien perdieron tiempo atrás. Por fin Tom aparece, pero muchos otros lo reclaman como su hija o su marido muerto. El marciano, incapaz de ser tantas personas a la vez, grita y cae muerto y totalmente desfigurado. La verdad es que es un texto bastante desgarrador, en mi opinión. Cuando ves que los viejos se sienten tan felices por tener a su hijo, te da pena porque ya sabes más o menos cómo va a terminar. La verdad es que esta es una historia bastante desgarradora, porque tú ya sabes cómo va a terminar más o menos. Esto debido a que en el texto, la tercera expedición, se nos habla también de un tema parecido. No en el sentido de que eran ancianos de Marte ni en ese tema, sino que se nos habla un poco de los aliens que cambiaban de forma por gente que uno conocía. Es bastante triste, la verdad, porque te das cuenta de que Tom se encariña con los viejos. Y por eso es que no quiere ir, porque al fin y al cabo los quiere. Y por todo eso, la verdad es que no es mi texto favorito, pero sí lo considero bastante triste, porque tú ya sabes desde el momento uno de que no va a terminar bien. Tú ya lo sabes si te destruye. Los negros del sur de Estados Unidos se van a Marte. Sí, esta historia habla sobre eso. Han construido cohetes en secreto y piensan embarcar en ellos para irse del planeta Tierra, porque son tratados como inferiores, podríamos llamarlo. Esta noticia sorprende a todos y vemos a Samuel Tess, el bastardo de esta historia, un racista totalmente de color blanco, tratando de mantenerse lo más posible, cobrando deudas pendientes o contratos no vencidos. Pero los negros se ayudan unos a otros. Los que tienen dan a los que no tienen para pagar sus deudas. Y algunos amigos blancos de Tess, que no son racistas como el hijo de puta de Tess, bueno, pues les pagan las deudas también. Comprendiendo que lo que este pretende es estúpido y mezquino, se compromete a hacerse cargo de sus trabajos pendientes. Sí, porque no... ¡Bastardo! Finalmente los negros se van y los blancos seguirán perplejos y desolados. El único consuelo de Tess es que hasta el último momento lo han llamado señor. Es un texto bastante interesante y que simplemente demuestra de que lo racista que puede llegar a ser un ser humano. Y finalmente termina bien, ya que termina recibiendo su merecido. Podríamos llamarlo así porque se puso idiota a hacer cosas. Y termina bien al final, porque finalmente los negros pueden escapar de esa sociedad que los tenía totalmente oprimidos. Y sí, me gusta mucho en sí. Pero la verdad es que no es el mejor, pero está muy bien. En conclusión, Crónicas Marcianas es una obra bastante interesante, no muy común para nada, y que la verdad es que te la recomiendo en sí. Si no tienes que hacer nada y quieres leer un libro, agarra Crónicas Marcianas, te va a gustar mucho. Está muy bien escrito, los personajes son eh, carismáticos, podríamos llamarlos, cada uno se siente distinto. Y sobre todo es un muy buen libro. La verdad es que yo le doy un 8 de 10. Igual tiene algunas cosas como por ejemplo en el que puede llegar a ser un poco hartante de leer todos los textos uno en uno, teniendo que cambiar la temática tanto. Y porque puede que haya algunos que no son tan buenos como otros. Y que hay temáticas que pueden ofender a algunas personas de la sociedad actual.
Y eso. Sin nada más que agregar, yo creo que esa sería toda mi reseña. Espero que les haya gustado. Soy Francia Adventure y nos vemos. Dejo unos bloopers. Unos bloopers que me pasaron mientras hacía esto. Adiós. Comprendiendo. Espérenme. No, no, no van a matar a otro. ¿Dónde está? Vaya, voy a morir si no te vas. Se iban a comer a una gallina. Por eso tuve que salir. Comprendiendo. ¡Mierda! La historia comienza con... ¡Que me trabo la conchitu! La historia de este relato no tiene lugar en Marte, sino en la Tierra. ¿Por qué dije eso? Los negros del sur de... Primero vamos a poner esto aquí. Oh, mi madre no lo hice. Lo he olvidado. Simplemente lo dejé aquí porque está no concentrado. Ay, ¿ustedes sí comieron el pollo o no? Milo, cómense la weá que se están comiendo. Perros triple hijo de putas. Un día más que estaba durmiendo y lo llaman Loki y le dice: Marty, te espero esta noche en el estacionamiento. Seguí solo. Y Marty va arriesgándose a que el Dog le quiera robar los órganos o algo peor. Pero no se los va a robar porque ellos son amigos. ¿Cómo un pibe de 17 años se hace amigo de un señor de 50? Es una pregunta que jamás obtendrá respuesta. ¿Está claro? Ahí el Dog le muestra su último invento: un auto que puede viajar en el tiempo mediante un complejísimo sistema que no vale la pena detallar. Lo único importante es que el auto tiene que llegar a las 88 millas. Para viajar en el tiempo se necesita plutonio, y el plutonio se lo robó a unos libios. Y todo marchaba relativamente bien, hasta que empezó a marchar relativamente mal. Y así el Dog muere. Marty, para escaparse de los libios, se sube a la maquinola y empieza la persecución. Pero que te cuento que un rato antes el Dog la había programado para que viaje a 1955. Entonces, sin comerla ni beberla, Marty viaja al pasado. Justo en el 55 es el año en que sus padres se conocen, pero Marty la caga y no se conocen.
las cosas, la madre se enamora de él. Y para complicar más las cosas, aparece el villano más villano de los viajes en el tiempo. El malvado Tristan, el jefe Jorgito, pero acá convertido en un bully de la escuela. Y que además se quiere levantar a Lorena. Entonces Marty dice, esto es un quilombo, mejor me vuelvo a mi casa. Pero la maquinona no le funciona, porque no tiene plutonio. Pero hay una persona que lo va a ayudar. El Doc Brown del pasado. Pero al principio no le cree nada. Who's president of the United States in 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan? The actor? Then who's vice president? Jerry Lewis? I suppose Dean Wyman is the first lady. Pero después le termina creyendo y está listo para ayudarlo a volver al muro.